Aprender a programar es un objetivo que se plantea mucha gente y que no todos alcanzan. Hay que tener claro que aprender programación no es tarea de un día ni de una semana. Aprender programación requiere al menos varios meses y, si hablamos de programación a nivel profesional, varios años. No queremos con esto desanimar a nadie. En un plazo de unos pocos días podemos estar haciendo nuestros primeros programas y ver los primeros resultados, pero aprender a programar es mucho más que eso. Este curso es de introducción para personas que no tienen conocimientos previos de programación y que nunca han programado en ningún lenguaje. Si ese no es su caso, puede retirarse, porque reitero que es un curso para quienes desean aprender desde el principio. En caso contrario, puede quedarse. En este curso utilizaremos el lenguaje C++, que es sucesor del lenguaje C. Para aprender a programar es importante conocer previamente algunos conceptos importantes que son utilizados en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, ¿qué es la programación? ¿Qué es un algoritmo y cuáles son sus características? ¿Qué son los diagramas de flujo y cuáles son sus reglas? Se conoce como programación de computadoras a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es un algoritmo? ¿Y cuáles son los lenguajes de programación? ¿Qué es un algoritmo? Los algoritmos constituyen un listado de instrucciones que indican el camino a seguir para dar solución a un problema. En la vida cotidiana, se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas. Por ejemplo, un algoritmo, para ir a clases en nuestra escuela. Sería de la siguiente forma: iniciaremos el algoritmo por hacer primero, tener que levantarme de la cama. Luego ponerme los zapatos, e ir al baño. Después tomar un desayuno. Posteriormente cepillarme los dientes. Y entonces vestirme. Introducir útiles escolares a la mochila. Y al final tomar el autobús para llegar a la escuela. De esa forma termina el algoritmo para llegar a la escuela. Como notamos, fue una secuencia lógica de pasos que se hacen para ir a la escuela. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador por parte de su patrón. Características de los algoritmos. 1. Un algoritmo no debe ser ambiguo. 2. Debe tener una secuencia inicial. 3. Cada paso deberá tener una secuencia sucesiva y única, es decir, que deben indicar claramente el camino a seguir en la solución del problema. 4. El algoritmo debe ser siempre eficiente y dar solución al problema. Al-Khwarizmi fue un célebre matemático persa del siglo IX que perfeccionó el álgebra e introdujo conceptos matemáticos originarios de la India, como el uso de la numeración arábiga, la noción del cero y las reglas básicas de la aritmética. El término algoritmo se deriva de su nombre. El libro de álgebra de Baldor menciona a este gran matemático. De hecho, aparece en la portada del libro. ¿Qué son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas y software. Entre ellos tenemos Visual Basic, Java, C, etc. En este curso nosotros hablaremos solo del lenguaje C++. Para entender el concepto de programación es importante conocer qué es un programa. Un programa define un algoritmo, porque constituye el conjunto de instrucciones que forman el algoritmo, ya codificados en un lenguaje de programación, y que se dan a una computadora para solucionar un problema específico. En esta tabla se muestran algunos lenguajes más usados y conocidos, por ejemplo. El lenguaje C++, su principal área de aplicación es la programación orientada a objetos. También observemos al lenguaje BASIC y su principal área de aplicación es para fines educativos. La programación orientada a objetos, OOP. Según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de dicha secuencia de instrucciones que conforman el algoritmo. Por ejemplo, un programa que nos imprima la palabra hola en la pantalla. Ese sería su diagrama de flujo. Como notamos, tiene unos gráficos donde dentro se escribe cada instrucción, inicio, hola y final. ¿Qué son los pasos de un algoritmo? Debe haber un inicio de programa. Un proceso que en este caso es hola. Y un final del programa. Quizás nos preguntemos. Entonces, ¿cómo me servirá los diagramas de flujo en programación? Precisamente nos servirá de guía para escribir un programa. Veamos algo práctico. Programa en C++ que imprime en pantalla la palabra hola.
Primero hemos construido nuestro diagrama de flujo. Entonces esta sería nuestra codificación final en lenguaje C++. Pero analicemos cada gráfico de nuestro diagrama de flujo. Reglas para diagrama de flujo. Un inicio y final. Las líneas para indicar la dirección del flujo deben ser rectas, horizontal o vertical. El diagrama debe ser construido y leído de arriba hacia abajo o de un lado a otro. Debe tener un lenguaje de programación. Si el diagrama de flujo requiere más de una página para su construcción, debemos utilizar los conectores adecuados. No puede llegar más de una línea a un símbolo. Diagrama de flujo que pida un número e imprima ese número.